Capítulo 4. Las ilusiones del ego. La introducción a la Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos, ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a tu hermano no puede tampoco retrasarte a ti, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de dedicación genuina es la inspiración, palabra que si se entiende correctamente es lo opuesto a la fatiga. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo, en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. La verdaderamente inspirado están iluminados. No puedes morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has hecho acatar las palabras decentes y reconoces que yo soy Dios. Estas palabras son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento una vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándolo. No puedes que te abarques en un viaje de inutilidad, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego lo desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de su cimiento. El viaje a la cruz debería ser último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dando por terminado. Si no puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación y de la pérdida de poder, de los efectos futiles del ego, lleva a cabo en busca de la compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o de la muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rigurosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superas, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el nuevo evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. El proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña. Tiene que satisfacer, además, otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas porque quieren conservar su sistema de pensamientos intactos y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante y en el proceso de subsanar la separación siempre lo persiguen con un paso hacia una mayor separación debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. ¿Crees que si no permites ningún cambio en tu ego alcanzarás la paz? Estás marcada por la confusión. Solo puede tener lugar si sostiene que uno mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego y nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar el ego ni armonizar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en posición y lo está con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente reconocibles porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con su vida sea completamente exánime. El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Este es en cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte ni claridad. La lección que estuvo
que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora. Y puesto que la aprendí, puede enseñarte, nunca atacará con tu ego. Si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento, cuando tu recuerdo, tu verdadera creación, tu ego, no puede por lo menos que reaccionar con miedo. Aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar la mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar la mentalidad, no conseguirás probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño mientras todavía está soñando, no realmente está sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de su sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido, que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible convencer al ego de que porque va en contra de todas sus leyes, pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en el que cree que promulga. Es natural que el ego se trate de proteger a sí mismo en vez de inventarse que es natural que desees obedecer sus leyes, a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a Maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y beberé contigo. Si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al adjetivo del maestro que se deja guiar por el ego. A este solo le interesa el efecto de su ego, puede tener sobre los otros egos y por consiguiente interpreta la interrelación entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese en eso, y tú no serás maestro dedicado mientras lo creas. Se percibe constantemente como un maestro al que hay que saltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. El que enseñe o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendes a apoyar la creencia en la superioridad o la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer esto porque tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasía. Tu ego no está nunca en entredicho, porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho, porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria y mientras produce esa ilusión no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, al fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú que lo inventaste, no puedes tener confianza con él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, la cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal y como es. Tú formas parte de la realidad, la cual pertenece inmutablemente más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, inquiétate y reconoces que Dios es real y tú eres su hijo amado, es quien Él se complace.
No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede reconocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo eres tú. Has elegido creer de forma diferente a como cree Él y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertas, te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. ¿No crees lo increíble ahora? Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego. Por este motivo, de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable y tú no puedes eludirlo de la misma manera en que Él no puede eludirte a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado, dejarás de protegerte y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo. No le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañarte como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No le ofrezca a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puedes construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios puede erigir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desajuiciándote a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros, para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad, porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredan la tierra porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea fidedigna. El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y digna está mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alcanzan para siempre, como las enseña el amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es suficientemente valiosa como para poder ser ofrenda para su creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego, si es así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar a su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no le lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Yo no podría entender lo importante que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados a que compartan mi objetivo de sanar la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo protejamos. Recuerda lo siguiente. En este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Segundo, el ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse cómo pudo la mente haber inventado el ego. De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte.
Sin embargo, no tiene objeto dar respuesta en función del pasado, porque el pasado no importa y la historia no existiría. Si los mismos errores nos siguiesen repitiéndose en el presente, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para que cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados para la inalterable o mediante él. Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con una igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca del otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si jamás lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprendente que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante la inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque es así como opera ahora. Piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y la necesidad que sienten de protegerla. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con claridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no nos sorprenden. De hecho, son muy similares a la forma en que algún día reaccionarías ante tus creaciones reales, lo cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Creer en función del ego, mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirá viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deja de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Ello se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso. Aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad, los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no lo hicieses podría lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé, no tienes ninguna idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si reconoces ahora como si no, has acordado cooperar con el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son necesariamente inseparables. Incluso las actitudes que tienen al respeto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no perdurará. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de la abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa privarse de ella. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, dar solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de las cosas que das. Dar para obtener es una ley includible del ego que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Por lo tanto, está siempre obsesionado con la idea de la escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de los otros egos como entes reales no es más que un intento de conservarse a sí mismo, de que él es real. El amor propio desde el punto de vista del no significa otra cosa que el ego. Se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto es temporalmente menos inclinado a saquear. Ese amor propio es siempre vulnerable a la atención, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. El ego vive literalmente a base de comparaciones. La igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca
nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como un sustituto de esto. Por esto es por lo que el concepto de obtener surgió en su sistema de pensamiento. Los apetitivos son mecanismos para obtener que representan la necesidad del ego y de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitivos corporales como en el de las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitivos corporales no es físico. El ego considera el cuerpo como su hogar y tratar de satisfacer a sí mismo a través de él, pero la idea de que esto es posible es una decisión de la mente que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. El ego cree que tiene que volverse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. En este estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en un débil intento de identificarse con ellos o atacarlos en una demostración igual débil de fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio a la premisa que da lugar a todo esto, pues esa premisa en su base, el ego es la creencia de que la mente, según la cual tiene que valerse completamente por sí misma. Los insensatos esfuerzos del ego para ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles. El espíritu es su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo puede trocar una mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción y la forma que adoptan son tan ambiguas y su naturaleza es tan marcada que la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera es más el benévolo de ellos, está exento de las connotaciones aterradoras. Los mitos y la magia están íntimamente relacionadas, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego, la magia con poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia. La llamada lucha por la supervivencia no es más que la lucha del ego por prolongar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de su momento. Los más religiosos de los mitos basados en el ego puede que postule que el alma existía antes que siguiera existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lazo. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues este no es en peligro y por lo tanto no tiene que ser rescatado. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes de que la mentalidad uno pueda ser restaurada. La mentalidad recta conduce automáticamente al siguiente paso, ya que la percepción correcta está completamente exenta de cualquier forma de ataque y por lo tanto la mentalidad errada desaparece. El ego no puede sobrevivir sin hacer juicios y por consiguiente se le abandona. La mente tiene entonces una sola dirección por la que avanzar. La dirección que sigue es siempre automática, pues no puede sino atacar los dictados del sistema del pensamiento al que se adhiere. No se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corrige la percepción, es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás, ¿cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo? Es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente lo entiendes. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es uno continuo ni se puede entender tampoco comparándola con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente puede comprender. 3. Amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti.
Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti, el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Esto es un mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes. Tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no lo ha dejado de crear. Como consecuencia de las ilusiones del ego, tus creaciones no son huérfanas de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvos como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. Esto se ha escrito en forma de oración porque así puede ser más útil en los momentos de tensión. Es una declaración de independencia. Lo encontrarás muy provechosa si la entiendes cabalmente. El que necesites mi ayuda se debe a que has negado a tu propio guía y por consiguiente necesitas ser guiado. Mi papel consiste en superar lo falso de lo verdadero para que de verdad pueda traspasar las barreras que el ego de ergido y así brillar en tu mente. El ego no puede imperar en contra de nuestra fuerza conjunta. Es seguro que a estas alturas resulta evidente que el ego considera que el espíritu es su enemigo. El ego surgió como resultado de la separación y la continuidad de su existencia. Depende de que tú sigas creyendo en la separación. El ego tiene que ofrecerte algún tipo de recompensa para que sigas abrigando esta creencia. Lo único que puede ofrecerte es una sensación de existencia temporal, que se origina con su propio comienzo y termina con su propio final. Te dice que esa vida es tu existencia, porque en la suya propia, frente a esta sensación de existencia temporal, el espíritu te ofrece el conocimiento de la premisa y de la inmutabilidad del estado de ser. Nadie que haya experimentado la revelación de esto puede volver a creer completamente en el ego otra vez. ¿Cómo iba a poder imperar su miserable oferta por encima del glorioso regalo que Dios te hace? Tú, que identificas con el ego, no puedes creer que Dios te ame. No amas lo que hiciste y lo que hiciste no te ama a ti. El ego, que fue engendrado como resultado de tú haber negado al Padre, no le guarda lealtad a su Hacedor. No pueden imaginarte la relación real que existe entre Dios y sus creaciones, debido al odio que le tienes al ser que fabricaste. Proyectas sobre el ego tu decisión de estar separado, y esto entra en conflicto en el amor que por su Hacedor sientes por él. No hay amor en este mundo que esté exento de esta ambivalencia, y puesto que ningún ego ha experimentado amor sin ambivalencia. El amor aflorará de inmediato en cualquier mente que de verdad lo desee, pero tiene que desearlo de verdad. Esto quiere decir desearlo sin ninguna ambivalencia, y esta forma de desear está completamente desprovista de la compulsión de obtener del ego. Existe una clase de experiencia tan diferente de todo lo que el ego pudiera ofrecer que nunca más querrás volver a encubrirla o ocultarla. Es necesario repetir que tu creencia en la oscuridad y en la ocultación es la razón de que la luz no pueda pasar. La Biblia hace referencia frecuentemente a los inconmensurables dones que te aguardan. Pero ¿qué tienes que pedir? Esta no es una condición como la que el ego establece, sino que es la gloriosa condición de lo que tú eres. Ninguna fuerza, excepto tu propia voluntad, es lo suficiente fuerte o digna como para poder guiarte. Esto eres tan libre, en esto eres tan libre como Dios, y así será eternamente. Pidámosle al Padre en mi nombre que te mantenga consciente de su amor por ti y del tuyo por Él. Él nunca ha dejado de responder a este ruego, pues lo único que éste pide es lo que su voluntad ya haya dispuesto. Quienes piden sinceramente siempre reciben respuesta. No debes anteponer otros dioses a Él porque no hay otros dioses. Nunca se ha ocurrido realmente renunciar a todas las ideas que jamás hayas tenido, que se oponen al conocimiento. Conservas miles de retazos de temor que te impiden la entrada al Santísimo. La luz no puede filtrarse a través de los muros
que levantas para obstruir su paso, y nunca estarás dispuesta a destruir lo que tú has hecho. Nadie puede ver a través de un muro porque yo puedo trasponerlo. Mantente alerta contra los retazos del miedo que aún conservas en tu mente, o de lo contrario, no podrás pedirme que los trasponga. Solo puedes ayudarte tal como nuestro Padre nos creó. Te amaré, te honraré y respetaré absolutamente lo que has hecho, pero no apoyaré a menos que sea verdad. Nunca te abandonaré tal como Dios tampoco te abandonará, pero tendrás que esperar mientras tú continúes eligiendo abandonarte a ti mismo, debido a que espero con amor y no con impaciencia. Es indudable que me pedirás con sinceridad que lo trasponga. Vendré en respuesta de toda llamada inequívoca. Examina detenidamente qué es lo que estás realmente pidiendo. Sé muy bueno y honesto contigo mismo. Respeto, pues, no debemos ocultarnos nada el uno al otro. Si realmente tratas de hacer eso, habrás dado el primer paso en el proceso de preparar a tu mente a fin de que el Santísimo pueda entrar en ella. Nos prepararemos para ello juntos, pues una vez que Él haya llegado, estará listo para ayudarte a preparar otras mentes a que estén listas para Él. ¿Hasta cuándo vas a seguir negándole su reino? En esta propia mente, aunque negada por el ego, se encuentra la declaración de que te hará libre. Dios te ha dado todo. Este simple hecho significa que el ego no existe, y eso te atemoriza mortalmente. En el lenguaje del ego, tener y ser significan dos cosas distintas. Si bien para el Espíritu Santo no exactamente son lo mismo, el Espíritu Santo sabe que lo que tienes todo y que lo todo eres. Cualquier distinción respecto a eso significa solamente cuando la idea de obtener, que implica carencia, ha sido previamente aceptada. Por eso es por lo que hacemos ninguna distinción entre tener el reino de Dios y ser el reino de Dios. Al sereno ser del reino de Dios, del que eres, consiste cuando estás en tu santo juicio. Se le expulsa si miramos de aquel parte de la mente que el ego rige. El ego está desesperado porque se enfrenta a una contrincante literalmente invencible, tanto si está dormido como si está despierto. Observa cuánta vigilancia ha estado dispuesta a ejercer para proteger a tu ego, cuán poca para proteger a tu mente recta. ¿Quién, sino un loco, se empeñaría en creer lo que no es cierto y en defender después esa creencia a expensa de la verdad? Esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios, es porque estás eligiendo no escucharla. Pero, ¿qué si escuchas a la voz de tu ego? Lo demuestra tus actitudes, tus sentimientos y tu comportamiento. No obstante, eso es lo que quieres, eso es lo que luchas y lo que procuras proteger manteniéndote alerta. Tu mente está repleta para hacer quedar bien al ego, pero no busca la paz de Cristo. El espejo en el que el ego trata de ver su rostro es ciertamente tenebroso. ¿De qué otra manera, sino con espejos, podrías seguir manteniendo la felicidad de su existencia? Con todo, donde buscas para encontrarte a ti mismo depende de ti. He dicho que no puedes cambiar la mentalidad modificando tu conducta, mas he dicho también en muchas ocasiones que puedes cambiar de mentalidad cuando tu estado de ánimo te diga que has elegido equivocamente, y esto es siempre que no sientes contento. Reconoces entonces que ello no tienes por qué ser así. Cada caso has pensado mal acerca de algún hermano que Dios creó y estás percibiendo imágenes de tu ego y forja en un espejo tenebroso. Examina honestamente qué es lo que has pensado que Dios no habría pensado y qué has pensado que Dios habría querido que pensases. Examina honestamente tanto lo que has hecho como lo que has dejado de hacer, y cambia entonces de mentalidad para que así puedas pensar con la mente de Dios. Esto puede parecer difícil, pero es mucho más fácil que intentar pensar al revés de cómo piensa Él. Tu mente y la de Dios son una. Negar esto y pensar de otra manera ha conservado a tu ego intacto, pero ha dividido literalmente a tu mente. Como hermano que te ama, tu mente es de suma importancia para mí, y te exhorto a seguir mi ejemplo cuando te contemples a ti mismo y cuando contemples a tu hermano, y a que veas en ambos las gloriosas creaciones de un Padre glorioso. Cuando te sientes triste, reconoce que eso no tiene por qué ser así. Las depresiones proceden de una sensación de que careces de algo que deseas y no tienes. Recuerda que no careces de nada, excepto si así lo decides, y decide entonces de otra manera.
Cuando sientas ansiedad, date cuenta de que la ansiedad procede de los caprichos del ego. Reconoce que eso no tiene por qué ser así. Puedes estar tan alerta contra los dictados del ego como a su favor. Cuando te sientas culpable, recuerda que el ego ciertamente ha violado las leyes de Dios, pero tú no. Los pecados del ego, déjamelos a mí. Ese es el propósito de la expiación. Pero hasta que no cambies de parecer con respecto a aquellos quienes tu ego ha herido, la expiación no podrá liberarte. Si te sigues sintiendo culpable, es porque tu ego sigue al mando, ya que solo el ego puede experimentar culpabilidad. Eso no tiene por qué ser así. Vigila tu mente contra las tentaciones del ego y no te dejes engañar por él. No tiene nada que ofrecerte. Cuando hayas abandonado ese desánimo voluntario, verás cómo tu mente puede concentrarse, trascender toda fatiga y sanar. No obstante, no te mantienes lo suficiente alerta contra las exigencias del ego como para poder liberarte de ella. Eso no tiene por qué ser así. El hábito de colaborar con Dios y sus creaciones se adquiere fácilmente si te niegas diligentemente a dejar que tu mente divague. No se trata de un problema de falta de concentración, sino de la creencia de que nadie, incluido tú, es digno de un esfuerzo continuo. Ponte de mi parte sistemáticamente contra este engaño y no permitas que esa desafortunada creencia te retrase. Los descorazonados no pueden ayudarse a sí mismos, ni me pueden ayudar a mí. Sin embargo, solo el ego puede sentirse descorazonado. ¿Te has detenido a pensar seriamente en las muchas oportunidades que has tenido para regocijarte y en cuántas has dejado pasar? El poder de un hijo de Dios es ilimitado, pero Él puede restringir la expresión de su poder, tanto como quiera. Tu mente y la mía pueden unirse para desvanecer con su luz a tu ego, liberando la fuerza de Dios para revelarse en todo lo que hagas o piensas. No te conformes con menos y niégate a aceptar como tu objeto nada que no sea eso. Vigila tu mente con sumo cuidado contra cualquier creencia que se interponga en el logro de tu objetivo y recházala. Juzga por tus sentimientos cuán bien has hecho esto, pues este es el único uso acertado del juicio. Los juicios, al igual que cualquier otra defensa, se pueden utilizar para atacar o para proteger, para herir o para sanar. Al ego se le debe llevar a juicio y allí declararlo inexistente. Sin tu lealtad, protección y amor, el ego no puede existir. Deja que sea juzgado imparcialmente y no podrás por lo menos que retirarle tu lealtad, tu protección y tu amor. Eres un espejo de la verdad en el que Dios mismo brilla en perfecta luz al tenebroso espejo del ego. No tienes sino que decirle, no voy a mirar ahí, porque sé que esas imágenes no son verdad. Deja entonces que el Santísimo brille sobre ti en paz, sabiendo que así y solo así es como debe ser. Su mente resplandeció sobre ti en tu creación y le dio existencia a tu mente. Su mente resplandeciente todavía está sobre ti y no puede sino resplandecer a través de ti. Tu ego no puede impedir que Dios resplandezca sobre ti, pero sí puede impedirte que le dejes resplandecer a través de ti. El primer avivamiento de Cristo no es más que otro nombre para la creación, pues Cristo es el Hijo de Dios. El segundo avivamiento de Cristo no significa otra cosa con el fin del dominio del ego y la curación de la mente. Al igual que tú, fui creado en el primero y te he llamado para que te unas a mí en el segundo. Estoy a cargo del segundo avivamiento. Mi juicio, que se usa solamente como protección, no puede ser erróneo porque nunca ataca. El tuyo puede ser tan real y tan distorsionado que hasta creas que me equivoqué al escogerte. Te aseguro que eso es un error de tu ego. No lo confundas con humildad. Tu ego está tratando de convencerte de que él es más real y de que yo no lo soy. Ya que yo soy real, no puedo ser más real que tú. Ese conocimiento, te lo aseguro, que es conocimiento y significa que Cristo ha venido a tu mente y la ha sanado. Yo no ataco a tu ego, trato con tu mente superior, la morada del Espíritu Santo, tanto si estás dormido como si estás despierto. Al igual como tu ego trata con tu mente inferior, que es su hogar, me mantengo alerta por ti con respecto a eso porque tú estás tan confundido que te resulta imposible reconocer tu propia esperanza. No estoy equivocado. Tu mente optará por unirse a la mía y juntos somos invencibles. Tú y tu hermano os uniréis finalmente en mi nombre y vuestra cordura os será restaurada.
resucité a los muertos porque sabía que la vida era un atributo eterno de todo lo que Dios viviente creó. ¿Por qué crees que habría que ser más difícil para mí inspirar a los desanimados o estabilizar lo inestable? Yo no creo que haya grados de dificultad en los milagros. ¿Tú sí? Te he llamado y tú responderás. Yo comprendo que los milagros son acontecimientos naturales, porque son expresiones de amor. El que yo te llame es tan natural como el que tú me respondas, e igualmente inevitable. Quinto, la ilusión del ego, cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia, y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene acuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer eso, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen al que sirve, puesto que el sano juicio juzgará irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en áreas de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho del que no existe. El ego, por lo tanto, lo distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él, dado que lo básicamente preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza. El ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo, y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por lo menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que se supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego desvanezca, pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia el cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, haciéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protección. También le dice que el cuerpo no puede protegerla, por consiguiente la mente inquiere. ¿Dónde puedo encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí, la mente, y no sin razón. Le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, pues no la hay, pero sí dispone de una solución típica, eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser plantada. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no puedes reconocer. La búsqueda que tiene sentido es emprender conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. La eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar.
Si bien ha fracasado repentinamente, el ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones de que algún modo tiene que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuera de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objetivo apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuera, dirigiera tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas esta decisión con respeto a un propósito, tomas una decisión con respeto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Sexto, la recompensa de Dios. El ego no reconoce el verdadero origen de la amenaza. Si tú te identificas con el ego, no entenderás la situación tal como es. Lo único que le confiere al ego poder sobre ti es la lealtad que le aguardas. Me he referido al ego como si fuera una entidad separada que actúa por su cuenta. Esto ha sido necesario para persuadirte de que no puedes descartarlo a la ligera y de que tienes que darte cuenta de cuán extensa es la parte de tu pensamiento que él controla. Sin embargo, no nos podemos detener ahí, pues de lo contrario, no podrías sino pensar que mientras esté aquí o mientras creas estar aquí, estarás en conflicto. El ego no es más que una parte de lo que crees acerca de ti. Tu otra vida ha continuado sin ninguna interrupción y ha sido y será siempre completamente inmune a tus intentos de distorsionarte de ella. En el proceso de aprender a escapar de las ilusiones es imprescindible que nunca te olvides de la deuda que tienes con tu hermano. Es la misma deuda que tienes conmigo. Cuando actúas egoístamente con otro, repudias la gracia que esta deuda te ofrece y la percepción santa que producirá. La palabra santa puede usarse aquí porque a medida que aprendes cuán endeudado estás con toda la afiliación, la cual me incluye a mí, te aproximas tanto al conocimiento como la percepción lo permite. La brecha que entonces queda es tan diminuta que el conocimiento puede salvarla y eliminarla para siempre. Todavía tienes muy poca confianza en mí, pues esto aumentará a medida que recurras más y más a mí. En vez de tu ego, en busca de consejo, los resultados te irán convenciendo cada vez más de esta es la única lección cuerda que puedes hacer. Nadie que aprenda por experiencia propia que cierta lección le brinda paz y alegría, mientras que otra la precipita al caos y al desastre, tiene más necesidad de persuasión. Es más eficaz aprender a base de recompensas que a base del dolor, porque el dolor es una ilusión del ego y no puede producirse más que un efecto temporal. Las recompensas de Dios, en cambio, se reconocen inmediatamente como eternas, puesto que en reconocimiento lo haces tú y no el ego. El reconocimiento mismo establece que tú y el ego no podéis ser lo mismo. Tal vez creas que ya has aceptado esto, pero aún no estás convencido de ello en absoluto. Prueba de ello es el hecho de que crees que debes escapar del ego. Sin embargo, no puedes escaparte de él humillándolo, controlándolo o castigándolo. El ego y el espíritu no se conocen. Solo mediante la disociación puede la mente separada mantener vigente la separación. Una vez que has hecho esto, niega todos los impulsos verdaderamente naturales, no porque el ego sea una cosa separada, sino porque quieres creer que tú lo eres. El ego es un mecanismo para seguir albergando esta creencia, pero sigue siendo únicamente tu decisión de usar tal mecanismo lo que te perpetúa. ¿Cómo puedes enseñarle a alguien el valor de algo que él mismo ha desechado deliberadamente? Tienes que hacerlo desechando, porque no le atribuyo ningún valor. Lo único que puedes hacer es mostrarle cuán infelicidad te causa su ausencia e inserlo acercando lentamente para que pueda ver con mengua su infortunio según él. Se aproxima a ello. Esto le enseña a asociar su infelicidad con la ausencia de lo que desechó y lo opuesto a la infelicidad con su presencia. Comenzará a desearlo gradualmente a medida que cambie de parecer con respecto a su valor. Te estoy enseñando a qué asocias la infelicidad con el ego y la felicidad con el espíritu. Te has enseñado a ti mismo de lo contrario. Sigues siendo libre de elegir, más a la vista
de las recompensas de Dios. ¿Puedes realmente desear la recompensa del ego? De momento la confianza que yo tengo en ti mayor que la que tú tienes en mí, pero no siempre será así. Tu misión es muy simple. Se te pide que vivas tal forma que demuestre que no eres un ego. Y yo me equivoco de elegir los canales de Dios. El Santísimo comparte mi confianza y acepta mis decisiones con respecto a la expiación, porque mi voluntad nunca está en desacuerdo con la suya. Dije anteriormente que yo estoy a cargo de la expiación. Esto se ha debido únicamente que complete mi papel con ella como hombre y ahora puedo completarla a través de otros. Los canales que he elegido no pueden fallar porque les prestaré mi fortaleza mientras la suya sea insuficiente. Iré contigo al Altísimo y mediante mi percepción Él podrá salvar la diminuta brecha. Tu gratitud hacia tu hermano es la única ofrenda que quiero. Yo se la llevaré a Dios por ti, sabiendo que conoceré a tu hermano es conocer a Dios. Si le has agradecido a tu hermano, le estarás agradecido a Dios por lo que Él creó. Mediante tu gratitud podrás llevar a conocer a tu hermano y un momento verdadero reconociéndolo convierte a todo el mundo en tu hermano, porque cada uno de ellos es hijo de tu Padre. El amor no conquista todas las cosas, pero sí las pone en su debido lugar. Puesto que tú eres el reino de Dios, te puedo conducir de vuelta a tus propias creaciones. Ahora no lo reconoces, pero aquello de lo cual te has desasociado aún se encuentra ahí. A medida que te acercas a tu hermano, te acercas a mí, y a medida que te alejas de él, la distancia entre tú y yo aumenta. La salvación en una empresa de colaboración no la puedes emprender con éxito. Aquello que se desvincula de la afiliación, porque al hacer eso se desvincula de mí. Dios acudirá a ti solo a medida que Él se lo ofrezca a tus hermanos. Aprende primero de ellos y estarás listo para oír a Dios. Eso debe a que el amor solo tiene una función. Séptimo, creación y comunicación. Está claro que si bien el contenido de cualquier ilusión particular del ego es irrelevante, su corrección es más útil dentro de un contexto específico. Las ilusiones del ego son muy concretas, aunque la mente es naturalmente abstracta. Parte de la mente, no obstante, se vuelve concreta al dividirse. La parte concreta cree en el ego porque el ego depende de lo concreto. El ego es aquella parte de la mente que cree que lo define tu existencia es la separación. Lo único que el ego percibe es todo separado, desprovisto de las relaciones que presupone al estado de ser. El ego, por lo tanto, está en contra de la comunicación, excepto cuando se utiliza para establecer separación en vez de para abolirla. El sistema de comunicación del ego se basa en su propio sistema de pensamiento, al igual que todo lo demás que él impone. Su comunicación está controlada por la necesidad que tiene de protegerse e interrumpirá la comunicación siempre que se sienta amenazado. Esta interrupción es una reacción hacia una o varias personas determinadas. El carácter específico de la manera de pensar del ego da lugar entonces a generalizaciones falsas que no son realmente abstractas en absoluto. El ego simplemente responde de ciertas formas específicas a todo lo que percibe como relacionado. El espíritu, en cambio, reacciona de la misma manera a todo lo que sabe que es verdadero y no responde en absoluto a nada más. Tampoco hace ningún esfuerzo por establecer lo que es verdad. Él sabe que lo único que es verdad es lo que Dios creó. El espíritu está en completa y directa comunicación con todos los aspectos de la creación, debido a que esto completa y directa comunicación con su creador. Esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableció esta comunicación es la voluntad de Dios. Creación y comunicación son sinónimos. Dios creó a cada mente comunicándole su mente y estableciéndola así para siempre como un canal para su mente y su voluntad, puesto que solo los seres que pertenecen a un mismo orden pueden realmente comunicarse. Sus creaciones se comunican naturalmente con Él y como Él. Esta comunicación es perfectamente abstracta, ya que su aplicación es de una calidad universal y no está sujeta a ningún juicio, excepción o alteración. Dios te creó mediante esta comunicación y para ella la mente puede distorsionar su propia función, pero no puede atribuirse a sí misma funciones que no le fueron dadas. Por eso es por lo que la mente no puede perder de todo la capacidad de comunicarse, aun cuando puede negarse a utilizarla en favor del ser. Tanto la existencia como el estado del ser se basan en la comunicación. La existencia, sin embargo, es específica en cuanto a qué, cómo y con quién vale la pena entablar comunicación.
El estado del ser carece por completo de estas distinciones. Es un estado en el que la mente está comunicándole con todo lo real que es. En la medida en que permitas que ese estado se vea coartado, en esa misma medida estarás limitando la idea que tienes acerca de tu propia realidad, la cual se vuelve total y únicamente cuando reconoces en toda la realidad, en el glorioso contexto de la verdadera relación que tiene contigo. Esa es tu realidad, no la profanes ni la rechaces. Es tu verdadero hogar, tu verdadero templo y tu verdadero ser. Dios, que abarca todo lo que existe, creó seres que lo tienen todo individualmente, pero que quieren compartirlo para así incrementar su gozo. Nada real puede incrementarse excepto compartiéndolo. Por eso es por lo que Dios te creó a ti. La abstracción divina se deleita compartiendo. Eso es lo que significa la creación. Las preguntas qué, cómo y con quién son irrelevantes, toda vez que la verdadera creación te da todo. Recuerda que la diferencia que hay entre tener y ser en la existencia, en el reino, no existe. En el estado de ser de la mente siempre lo da todo. La Biblia afirma repetidamente que debes alabar a Dios. Esto no quiere decir que debas decirle cuán maravilloso es. Dios no tiene un ego con el que aceptar tal alabanza ni percepción con juzgarla. Por lo menos que desempeñes el papel que te corresponde en la creación. Su gozo no será total porque el tuyo no lo es. Y él ciertamente sabe eso. Él sabe que su propio ser y en la experiencia, en su ser, tiene la experiencia del Hijo. El constante fluir de su amor se obstruye cuando sus canales están cerrados y se siente solo cuando las mentes que él creó no se comunican plenamente con él. Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puedes compartir su gozo contigo hasta que no reconozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque en comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible. Pero si deseas que se transmita a otros, esto no se puede hacer con revelación en sí, pues su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, Dios ha salvaguardado tu reino, pero no puede compartir su gozo contigo hasta que no conozcas el reino con toda tu mente. La revelación no es suficiente porque es una comunicación de Dios hacia ti solamente. Dios no tiene necesidad de que se le devuelva la revelación, lo cual sería claramente imposible, pero si desea que transmitas a otros, esto no puede hacer con la revelación en sí. Por su contenido no puede ser expresado debido a que es algo sumamente personal para la mente que lo recibe. No obstante, dicha mente lo puede extender a otras mentes mediante las actitudes generadas por la sabiduría que deriva la revelación. Dios es alabado cada vez que una mente aprende a ser completamente servicial. Esto, sin embargo, es imposible a menos que también aprenda a ser completamente inofensiva, pues ambas creencias tienen que coexistir. Lo que son verdaderamente serviciales son a su vez invulnerables porque no protegen a sus egos y por lo tanto nada puede hacerles daño. Su espíritu servicial es la manera en que alaban a Dios y Él les devolverá la alabanza que le hagan porque ellos son como Él y pueden regocijarse juntos. Dios se extiende hasta ellos y a través de ellos y cunde una gran alegría por todo el reino. Cada mente que ha sido transformada contribuye a aumentar esta alegría al estar individualmente dispuesta a compartirla. Los verdaderamente serviciales son los oradores de milagros de Dios, a quienes yo dirijo hasta que estemos todos unidos en el júbilo del reino. Yo te dirigiré allí donde puedes ser verdaderamente servicial y a quien pueda seguir a mi dirección a través de ti.